Saludándolos cordialmente, el día de hoy vamos a desarrollar la lección relativa a lo que es la responsabilidad civil derivada del error judicial. Muchos de nosotros conocemos y hemos visto las repercusiones que traen los errores judiciales en nuestro contexto social. Críticas por parte de los diversos colegios de abogados, críticas por parte de la sociedad, en muchos términos conllevan a un debate en torno a las resoluciones judiciales y por otro lado un debate en torno a entender y comprender esa decisión, máxime aún si la decisión no se encuentra debidamente motivada. En ese sentido, en el cual se evalúa y buscamos que el juzgador resarza por los errores que ha podido ocasionar dentro de su función, de su labor como juzgador, podemos enmarcarnos para identificar en un primer término cuáles son los factores los cuales pueden determinar una mala praxis judicial. Por un lado, tenemos que entender que los jueces son hombres que juzgan a otros hombres que pueden equivocarse diariamente en las resoluciones que puedan expedir por algún tipo de presiones de su labor. Estamos hablando de aspectos relativos a la carga procesal, aspectos relativos a la cantidad de casos que puedan conocer, aspectos relativos a la producción que tiene que emitir mensualmente este magistrado, entre otros aspectos los cuales podemos identificar. Pero esto va a girar en torno a faltas del servicio, o podríamos denominarlo o institucionales, cuando se puede evidenciar la influencia de la organización judicial del sistema de justicia, y faltas de tipo personal, que se revelan del juez ha podido errar, el juez ha podido equivocar, como una equivocación evidentemente y visible que podría existir una intención de poder causar daño. Es decir, estamos hablando de una falta en el servicio que brinda el juzgador, pero en la cual exista una intencionalidad. Pero por lo general, esto no acontece, esto no ocurre. Y en ese sentido, corresponde hacerse la evaluación de esta conducta, si el juez es decisiva o no dentro de su labor de juzgar, para emitir una resolución que no pueda resultar objetiva a lo que se está pronunciando, a lo que está resolviendo en el caso de su conocimiento. Es decir, evaluamos la característica de esa decisión y evaluamos por otro lado el impacto que haya podido tener que no pueda resultar objetivo al caso en concreto. Muy bien, entonces dentro de esta estructura que les estoy refiriendo, estamos hablando del juez, un ser humano, el cual se puede equivocar, el cual puede errar en su labor, pero escapa de todos estos parámetros cuando este juez actúa de manera dolosa o con culpa inexcusable. Vamos a hablar de eso con mayor detalle más adelante. Ahora vamos a referirnos a temas históricos en torno a lo que da la responsabilidad civil derivada del error judicial. Podría referirme al caso de los príncipes, los cuales muchas veces reconocían el error como un acto de benevolencia, como un acto de él querer hacer una concesión, pero no había todo ese estudio, no había toda esa estructura y había un sistema autoritario en el cual si el príncipe, como una suerte de atención a esa persona a la cual había sido erróneamente juzgado, lo liberaba, pero sin que exista toda una estructura, un procedimiento o un proceso judicial. Que eso se fue reflejando y se fue materializando con el paso de los años, en los cuales ya se fue dejando de lado la monarquía, se fue dejando de lado aquellos aspectos en los cuales las personas eran súbditos de los reyes o los monarcas. Y situémonos en el primer hito histórico y relevante para referirnos al error judicial, y es el juicio del anciano Calas. El juicio de Calas, el cual es un hito histórico dentro de lo que es el error judicial,
puedo hacer referencia a lo relativo al año de 1762, año en el cual un conocido y famoso por todos, Francois Marguerite Arouet, más conocido como Voltaire, se ocupó de este caso. Pero les comento en qué consistió el juicio de Calas. El juicio de Calas consistió en una persona, la cual era una persona dedicada a la venta textil, la cual se encontraba en su domicilio, bajó y se dio con la sorpresa de que encontró a su hijo, que no llegaba a los 20 años de edad, colgado de una viga entre las puertas. ¿Y qué aconteció? ¿Qué sucedió? Sucedió de que en aquella época las convicciones religiosas católicas eran muy fuertes y hacía que aquella persona que se suicidara o era ahorcada, esta persona finalmente era sometida a tratos inhumanos, ese cadáver. Lo paseaban con una carroza por todas las calles, arrastrándolo, y no les permitía a que pudiera tener una cristiana sepultura porque se consideraba de que el acto del suicidio no era aceptado por el catolicismo. Ello derivó en que la familia Calas tomara la decisión de ocultar estas circunstancias y decir de que él se había suicidado. Y derivó en que se le culpara al viejo Calas. Y en ese sentido, debemos mencionar de que este viejo Calas fue condenado bajo la falsa acusación de haber matado a su hijo, del que se decía intentaba convertirse al catolicismo en ese año de 1762 que les he hecho referencia. ¿Y cuál es la trascendencia de este proceso? Es de que el primero de los asuntos que hacían que la opinión pública se diera cuenta de que este sistema totalmente inquisitivo, en el cual el juez investigaba, el juez tenía que probar y finalmente el juez sentenciaba, derivó en muchos actos injustos, como fue este juicio de Calas, en el cual, por el hecho que él no era católico, se le buscó imputar un cargo de que éste había matado a su hijo, que pasó a ser católico. Y entonces la mecánica judicial apuntaba a probar lo que este juez quería referir. Y por otro lado, nadie se atrevía en aquella época a oponerse a ello. Y ahí aparece la figura de este conocido pensador, Francois Marguerite Arouet, conocido por todos como Voltaire, destacado abogado, que además fue historiador, filósofo y fue uno de los enciclopedistas que participó en la Revolución Francesa de 1789. ¿Y de qué se ocupó? Se ocupó de escribir cartas a las autoridades en las que relataba la verdad de los hechos y publicó un libro basado en el caso de Calas. Hizo que se reflexionara y se viera y no se cometieran más estas injusticias. Y su libro se denominó El Tratado sobre la Tolerancia con ocasión al juicio a la ocasión de la muerte de Jean Calas, en el que utilizó por primera vez en la historia del derecho el concepto del derecho humano, ya que se entendiera y se tuvieran tolerancias a esos pensamientos contrarios a lo que se seguía en aquella época. Muy bien, después de ver el aspecto histórico donde viene el error judicial, ahora me referiré a un caso que aconteció en nuestro país el 20 de diciembre del año 2012, que fue el caso del señor Fidel Castro Acuña, un joven de 42 años, natural de Piura, que se quitó la vida en la carceleta ubicada en la Avenida España. Les comento cómo fue el caso. Un proceso penal iniciado en Ayacucho, en el cual varias personas indican y señalan que la droga le correspondía a Carlos Castro Acuña, pero y se inicia el proceso penal contra Carlos Castro Acuña, pero sin embargo, al llegar el proceso a
el proceso contados en la sala superior, el fiscal tiene la magnífica idea, dado que no ubicaba en Reñé a esta persona, y al aparecer Fidel Castro Acuña, de hacer que se varíe el mandato o el auto apertura de instrucción, en el cual contenía la orden de comparecer, de captura de esta persona. ¿Y esto qué trae como consecuencia? De que sin evaluarse si efectivamente Carlos Castro Acuña era la misma persona de Fidel Castro Acuña, se trae a una persona que radicaba en Piura, a una persona la cual no tenía ninguna injerencia en ese proceso por tráfico ilícito de drogas, y esta persona, frente a ello, frente a todo lo que significó estar detenido, se quita la vida ahorcándose en la carceleta. Lastimosamente, este proceso no tuvo una adecuada defensa que permitiera imputar responsabilidad a los jueces, porque es evidente que se varíe el mandato, el auto apertorio de instrucción, sin que exista una corroboración de los datos físicos, de dónde vive esa persona, y a otros aspectos los cuales permitan establecer de que hay concordancia entre ambas personas y que se trata de un evidente error judicial. Error judicial el cual podría haber derivado en una indemnización, pero lastimosamente no hubo una asesoría adecuada, y esto lo hago como referencia frente a los múltiples casos que se dan en nuestro país. Ahora bien, hablemos del marco normativo en el cual se da el error judicial en nuestro país. Y partamos de nuestra Constitución, que en su artículo 139, inciso séptimo, refiere lo siguiente: son principios y derechos de la función jurisdiccional la indemnización en la forma que determine la ley por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad que hubiera lugar. Entonces, en el caso que les comenté hace un momento, es evidente de que existe un error judicial, porque así lo permite nuestro marco constitucional, pero únicamente se circunscribe a errores judiciales en procesos penales y detenciones arbitrarias. Ahora bien, dentro de este marco normativo, vayámonos a los instrumentos, en primer lugar, internacionales, que es, por un lado, el artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que refiere lo siguiente: toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial. Por otro lado, yéndonos a nuestros cuerpos normativos de nuestro país, tenemos el artículo primero del título preliminar del Código Procesal Penal, que ¿qué señala? El Estado garantiza la indemnización por los errores judiciales. Por otro lado, tenemos también el artículo 43 de la Ley de la Carrera Judicial y el artículo 42 de la Ley de la Carrera Fiscal, que señala: los miembros del Poder Judicial son responsables penal y administrativamente con arreglo a la ley de la materia. El otro cuerpo legal, que es el artículo 42 de la Ley de la Carrera Fiscal, refiere en los mismos términos, que los miembros del Ministerio Público son pasibles de ser responsables civil, penal y administrativamente con arreglo a la ley de la materia. Es decir, la responsabilidad va tanto para el juez como para el fiscal cuando incurran en algún tipo de responsabilidad civil. Y muy bien, ¿qué conlleva evaluar y analizar la responsabilidad civil derivada del error judicial? Tenemos que tener en cuenta que existen varios tipos de responsabilidades. Existe la responsabilidad civil del juez, existe la responsabilidad penal, la responsabilidad política, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad directa y objetiva del Estado. Vamos a referirnos brevemente de cada uno de ellos. En cuanto a la responsabilidad del juez, ¿qué implica? Implica la obligación personal del juez de resarcir
patrimonialmente los daños producidos que se generen en su accionar o por la falta de servicio de su accionar. Es decir, estamos hablando de aquella responsabilidad que se da en el contexto de la labor que ejerce el juez, que tiene la obligación de resarcirlo. Hay algunas cuestiones importantes, que lo vamos a hablar más adelante, que debemos destacar de esta responsabilidad civil que tiene el juez frente a cualquier otro tipo de responsabilidad profesional. Por otro lado, en el ámbito de la responsabilidad penal, estamos hablando del supuesto en caso en que esta actividad que desarrolla el juez se encuadre dentro de algún tipo penal. En tanto, la responsabilidad política implicaría cuando en el ejercicio judicial incorrecto da inicio a un juicio político. ¿A qué nos referimos en ese contexto? Principalmente a los jueces de la máxima jerarquía, que son los jueces supremos y fiscales supremos. Por otro lado, existe una responsabilidad administrativa en sede disciplinaria, es decir, sin perjuicio de la responsabilidad civil que pueda, responsabilidad civil o responsabilidad penal o responsabilidad política que pueda tener este juez. Existe una responsabilidad disciplinaria que se va a generar ante los órganos de control de la magistratura, por parte de la Oficina de Control de la Magistratura, la OCMA, y por parte de cada una de las ODECMAS de acuerdo a sus atribuciones. Y esto no va a ser, no estamos hablando de que se genere un emis in idem, es decir, ser juzgado por los mismos derechos, sino que son responsabilidades distintas y van a derivar a distintos resultados. Por un lado, la responsabilidad civil del juez va a llevar a que éste tenga que resarcir los daños que ha causado, y la responsabilidad disciplinaria va a derivar en que éste sea sancionado disciplinariamente con una amonestación, con una multa, con una suspensión o una destitución de acuerdo a la gravedad de los hechos en esa actividad jurisdiccional. Por otro lado, un último aspecto que lo pueden apreciar en la diapositiva es la responsabilidad directa y objetiva del Estado. ¿Y esto a qué conlleva? Conlleva al margen de la persona del juez, el Estado tendría una obligación. ¿Por qué? Porque el Estado, a través de la nueva Junta Nacional de Justicia, anteriormente el ex Consejo Nacional de la Magistratura, es quien designa a ese juez para que ejerza funciones, para que ejerza sus labores. En ese sentido, el Estado, frente a esa falta de servicio o a los errores judiciales en la administración de justicia, tiene la obligación de asumir responsabilidad por ello. ¿Esto qué conlleva? Conlleva a que exista cierta, podríamos decir, cierto aspecto que vincula tanto al Estado como al juez para resarcir los daños. Muy bien, en ese contexto nos referimos a qué implica el error judicial. Ahora bien, nos referiremos a lo que es el error judicial propiamente, que nos lleva a referirnos a todas las equivocaciones, a todos los actos de mala praxis en la labor jurisdiccional que realiza ese juez. Entonces, el error judicial lo entenderíamos, como les he estado haciendo referencia, a aquellos actos de mala praxis, apartamiento o irregularidad, sea cual sean los motivos para equivocarse, que generaría o provoca una alarma a la ciudadanía al encontrarse todos, incluso todo el juez y todos los demás, dentro de un Estado constitucional de derecho, en el cual se tienen que garantizar que los errores judiciales que afecten muchos derechos fundamentales de las personas sean resarcidos. Bustamante Alsina, de Argentina, hace referencia al error judicial como todo acto ejecutado por el juez en un proceso que resulte objetivamente contradictorio con los hechos de la causa y la equidad, y que desvía la atención hacia un resultado justo que debió llegar, y se constituye, como vemos, por un lado, en un verdadero acto ilícito
o contrario a la ley cometida por parte del juez, y por otro lado, por cualquier acción u omisión en el curso del proceso sometido a su jurisdicción. Entonces, estamos hablando de que esta actividad del juez deriva de un error en cuanto a la praxis judicial, que ¿dónde se encuentra materializado? Principalmente en las decisiones finales que emite, como son las sentencias. Ahora bien, vamos a hacer referencia al autor Malenseña, que refiere que debe existir una o más respuestas correctas respecto de un caso, y la decisión judicial calificada como errónea no ha de poder subsumirse dentro de ninguna de esas posibles respuestas correctas, no implicando un uso de la discrecionalidad si está permitido por el sistema jurídico, sino más bien implica la existencia de la violación de sus límites, que es la arbitrariedad, debiendo tenerse en cuenta que no se trata de un caso difícil que requiera una motivación o justificación externa, en que el juez deberá dilucidar aportando argumentos que doten de solidez la decisión. De este contexto debemos referir de que implica de que las consecuencias no han logrado hacerse cesar por efectos de los medios probatorios ordinariamente previstos en ese ordenamiento, generando responsabilidad civil, por un lado, como una forma de control, como un contrapeso a la independencia del juez. Por otro lado, la discrecionalidad se encuentra autorizada en nuestro ordenamiento, pero el límite es de que esa decisión se torne en arbitraria. No puede expresar cualquier razón, sino aquella relativa a que se encuentre debidamente motivada y debidamente justificada, porque en caso contrario se tornaría a una decisión impuesta por el juez sin dar explicación alguna. ¿Y la motivación qué sería? Es un remedio que busca expresar las consideraciones en las cuales el juez se sustenta para dar una decisión. Cuando no existe motivación, se vulneran los derechos fundamentales y las partes quedarían liberadas a interponer una demanda de responsabilidad civil, pero tomándose en cuenta de que se trate de un caso difícil. Cuando hablamos de un caso difícil, cuando existe dudas sobre la relevancia, normas aplicables al caso concreto, o circunstancias que hagan ese caso particular que de repente no ha sido visto hasta ese momento. ¿Y qué va a generar? Problemas en la interpretación de la norma y la calificación jurídica que pueda darse en ese caso. En ese supuesto, si se trata de un caso difícil, no podríamos hablar tanto de que exista una responsabilidad civil. Por otro lado, ¿cuál es la naturaleza de esta responsabilidad civil? Es una responsabilidad civil conforme lo establece el Código Procesal Civil, porque se encuentra regulado en el Código Procesal Civil un capítulo relativo a la responsabilidad civil del juez, porque tengamos en cuenta un aspecto. ¿Por qué vuelvo a la responsabilidad civil del juez? ¿Por qué regreso a eso? Porque nuestro ordenamiento en cuanto al error judicial no hace un desarrollo y las personas dan la mirada a la responsabilidad civil frente a esto, porque en primer lugar existen muchos problemas que lo vamos a identificar en la parte final, pero mayormente desarrollado y explicado está en este apartado. Muy bien, el Código Procesal Civil refiere de que nos estamos refiriendo a una responsabilidad civil de carácter contractual u obligacional, el cual es producto de un incumplimiento del deber jurídico específico denominado relación jurídica obligatoria. Caso contrario, si se derivara del incumplimiento de un deber jurídico genérico de no causar daño a los demás, estaríamos hablando de una responsabilidad civil de carácter extracontractual. Ahora bien, esto se encuentra regulado en el artículo 515 del Código Procesal Civil, que establece y regula las normas referidas, nos conllevan las normas referidas
al Código Civil relativo a la inejecución de las inejecución de las obligaciones. Esto que conlleva de que le da un contexto de responsabilidad civil de carácter contractual. ¿Derivado de qué? Derivado de ese deber que tiene ese juez en cuanto al servicio de justicia que brinda, que no lo da de manera correcta. Muy bien, ahora nos referiremos a algunos aspectos relativos a ello, situándonos en el ámbito comparado. Si hablamos de la responsabilidad civil del juez, que va de la mano a la responsabilidad civil del Estado, tenemos que hablar diferencias palpables. Por un lado, si hablamos de el sistema del common law, que propugna países como Inglaterra y Estados Unidos, se habla de una regla general de la inmunidad absoluta de los jueces, incluso frente a actuaciones dolosas que apuntarían a que evidentemente exista una responsabilidad del juez en cuanto a su actuación judicial materializada en las resoluciones que expide. ¿Y en dónde se construye esta responsabilidad? Principalmente en el criterio de la independencia del juez en el desarrollo de sus funciones, porque se considera que si el juez se encontrara sometido a algún tipo de limitación o sanción por la actividad que realiza, se estaría afectando su independencia. Ahora bien, otro país que mencioné es Estados Unidos. Estados Unidos también sigue, dentro de este esquema del common law, sigue y se rige por el principio de la responsabilidad civil del juez en el ejercicio de sus funciones, naciendo solo responsabilidad cuando el juez actúe en ausencia de jurisdicción. ¿Y esto qué conlleva? Conlleva referirse que sus actos no serán materia de responsabilidad alguna solo cuando ejerza una competencia distinta a la que le corresponde, una competencia por materia, por ejemplo. En este sentido, debo mencionarles un caso referido por el maestro Juan Montero Aroca, que señala que en la práctica judicial es muy difícil en Estados Unidos que se pueda encontrar un caso en el cual se haya estimado la ausencia de jurisdicción. Y menciona el caso Stone versus Sparman de 1978, que les comento este caso, en el cual una menor, en ese momento que no cumplía la mayoría de edad, tenía menos de 18 años, es sometida a una ligadura de trompas para que no pueda procrear, y los padres acuden a este juez indicando de que tenía algún tipo de dificultades mentales y se paraba relacionado con hombres y podría quedar embarazada. Sin embargo, pasaron los años y esta menor, ya mayor de edad, se casó, quiso procrear y ahí recién se entera de que no podía concebir, producto de esta autorización que dio el juez para que se le pudiera operar a esta menor. Intenta establecer un juicio de responsabilidad civil, pero finalmente, frente a esta responsabilidad judicial y llevado a otros factores que justificaron esto, no tuvo responsabilidad alguna el juez. ¿En qué casos han existido responsabilidad? Principalmente en aspectos políticos, porque de acuerdo al sistema norteamericano, es si un juez pertenece al sistema, a los republicanos o a los demócratas, y de acuerdo al presidente de turno, se ha dado algún caso en el cual el juez finalmente, antes de ser sometido al poder legislativo norteamericano, este juez prefirió renunciar. No podemos hablar que exista algún caso en el cual se haya evidenciado una responsabilidad civil del juez. Y concuerdo con Montero Aroca que es poco probable que un juez actúe en ausencia de jurisdicción. Por lo que no existe responsabilidad civil. Existe una irresponsabilidad civil absoluta, pudiendo ser sancionado, como les referí, por un juicio político. Ahora bien, esto es diferente en nuestro sistema continental.
¿A qué conlleva nuestro sistema continental? Conlleva a que países enmarcados dentro de ese sistema, como podría mencionar al derecho francés, al italiano y al alemán, no existe un mecanismo directo para nosotros poder reclamar responsabilidad civil al juez, sino que primero tenemos que demandar al Estado y el Estado repite contra el juez, en el supuesto de que haya incurrido en responsabilidad civil. ¿Y esto por qué? Porque se considera que la responsabilidad del juez no responde en los mismos términos que el resto de ciudadanos. Su responsabilidad se encuentra sometida a limitaciones de carácter material y procesal, como les he referido. ¿A dónde van las limitaciones materiales? En cuanto al concepto de imputación en los supuestos de culpa grave o incluso dolo. No cualquier tipo de culpa, sino culpa grave. Y, como les dije, no se demanda directamente al juez, sino se demanda al Estado. Muy bien, en este contexto, nuestro sistema peruano sigue esa orientación del sistema continental en algunos aspectos, no en todos. Por ejemplo, me referiré al artículo 509 del Código Procesal Civil, que ¿qué establece? Establece que el juez es civilmente responsable cuando en el ejercicio de su función jurisdiccional causa daño a las partes, causa daño a los terceros, al actuar con dolo o culpa inexcusable, sin perjuicio de la sanción administrativa o penal que merezca. Es decir, tan solo deja limitado a los supuestos de dolo o culpa inexcusable. En tanto, el artículo 516 del Código Procesal Civil señala que la obligación de pago del resarcimiento que podría corresponder es solidario entre el Estado y el juez o jueces que emitieron la decisión y las resoluciones que hayan podido causar agravio. Muy bien, en ese contexto, evaluando lo que es dolo y lo que es culpa inexcusable, tenemos que referir la actitud o la conducta dolosa a esa intención del juez de causar daño y generar la responsabilidad civil. Cuando incurre en falsedad o fraude, en la sentencia consigna hechos falsos, consigna pruebas que no han sido aportadas para construir la decisión y declarar fundada o infundada la demanda, o desestimarla o estimarla. Por otro lado, cuando existe una denegación de justicia al rehusar o emitir un acto o realizar otro por influencia. Rehusar o emitir un acto. Evaluemos ese contexto. Por otro lado, mientras que la culpa inexcusable se configura en otros supuestos, cuando comete un grave error de derecho. Es decir, pongamos, aplica una norma derogada, aplica una norma la cual no se viene aplicando, ha sido modificada, que también conllevaría el delito de prevaricato, pero que en este contexto el juez tiene la obligación de conocer y aplicar la norma vigente. Por otro lado, hace una interpretación insustentable de la ley, pese a que de repente existe un precedente judicial que delimita esa ley, opta por otro camino. Pese a que existen criterios jurisprudenciales claros en torno a esa ley, aplica otro criterio, muy distinto, con una intención que denote querer dirigir el proceso hacia un determinado sentido. Por otro lado, causa indefensión al no analizar los hechos probados por el afectado. Todos sabemos que una decisión se va a construir en base a las pruebas que acrediten cada una de las afirmaciones vertidas en el proceso. Sin embargo, pese a que se acreditó una determinada afirmación proposicional en el proceso, este no considera ello. Esos son los dos supuestos en los cuales se podría generar responsabilidad civil. Ahora bien, para cerrar este tema, irlo cerrando, vamos a hablar de la principal deficiencia que hace que principalmente
no se oriente el proceso de responsabilidad civil por error judicial hacia los parámetros de la responsabilidad civil por error judicial. Y eso me conlleva a mencionar la ley 24.973, que establece la indemnización por errores judiciales en procesos penales y detenciones arbitrarias. Y con su reglamento establecido en la resolución número 001-90-FNI. Es una ley que se dio antes de la emisión de la Constitución y es una ley que se dio antes de que exista nuestro Código Procesal Civil del año 93. ¿Y qué regula esta ley? Regula la indemnización por errores judiciales, como les he referido, y detenciones arbitrarias. Crea un fondo indemnizatorio para estos errores judiciales y detenciones arbitrarias, siendo el principal problema que tiene que ese fondo hasta la actualidad no se ha implementado. Este fondo, por ejemplo, contemplaba de que un porcentaje de los certificados de antecedentes penales servirían para ese tipo de indemnizaciones. Y por otro lado, el otro problema, pero sin embargo, en la práctica eso no se ha dado hasta la actualidad. Y por otro lado, es de que resulta difícil y una tarea titánica, casi imposible, poderse emplazar a cada uno de los miembros de este directorio. Miembros que forman parte del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, entre otros que sin embargo a la fecha no existe una persona designada para ello. Por otro lado, dado de que en relación a esto, a este fondo le corresponde reparar el daño causado en la etapa de ejecución de sentencia, no existen fondos asignados dentro de ese contexto, porque este fondo, como les he referido, le corresponde resarcir los daños en la etapa de ejecución de sentencia del proceso. Pero esto, ¿a qué ha conllevado? Ha conllevado a que se tenga que indemnizar por el Estado con otro tipo de fondos. ¿Fondos como cuáles? ¿Se acuerdan del FEDADOI? El fondo ilícito obtenido, recuperado de Vladimiro Montesinos y todos los que formaban parte de su organización. Con ese fondo se ha ido resarciendo errores judiciales en procesos penales. Y otro tipo de partidas distintas a estas. ¿Pero qué genera esto? De que la persona se le pague pasados 5, 6 a más años dentro de un proceso judicial. Yo les comento un caso en el cual incluso hubieron 2 o 3 sentencias declaradas nulas por problemas relativos al emplazamiento de cada uno de los integrantes de este fondo. Problemas relativos a que finalmente, cuando ya se declaraba fundada la sentencia, no había la partida para pagarse a esa persona. Y teníamos que esperar la santa paciencia del Ministerio de Economías y la asignación de un fondo particular para ello, para que se pague estas resoluciones en las cuales hay un evidente error judicial. Muy bien, dentro de todo este contexto que trae la ley 24.973 y todas las deficiencias que les he indicado, existen proyectos de reforma a esta ley. Uno de ellos es la ley 21, el proyecto de ley 2176-2007-CR, presentado el 4 de marzo del 2008 por el congresista, en ese tiempo el congresista José Macedo Sánchez, que contempla y da el miramiento directo a otro tipo de procedimiento para ello, pero debo resaltar el último proyecto de ley, que es el 5004-2000/2015-CR, presentado el 19 de noviembre del año 2015 por el congresista de la República, Renan Espinosa Rosales, que actualmente también ejerce esas funciones, en la cual, y esto es lo resaltante, ya considera el aporte directo por parte del Estado. Ya no estamos hablando de asignarse un monto de los antecedentes penales o un porcentaje, sino estamos hablando de una partida directa asignada por parte del Estado para esos fines. Y por otro lado, es de que va a existir el derecho de repetición contra los jueces, que lo va a ejercer el procurador público. Para ello, que sería efectivo si el Estado tiene que pagar el derecho de repetición, que también sean emplazados por parte del procurador público. Una partida directa, derecho de repetir por parte de los jueces. Pero sin embargo,
Miren, los años que le refiero hasta la fecha no ha habido esa modificación legislativa. Y no ha habido una preocupación hasta este tema. Que yo considero debería darse ya una norma que actúe en la realidad, que garantice a ese justiciable afectado de error judicial un resarcimiento efectivo. Que no le haga esperar años de años, sino que busque compensar esa afectación que le ha ocasionado daño frente a un error en un proceso penal o una detención arbitraria, pero que debería mirar más allá. Debería buscarse, resarcirse, como hay en otros países, cualquier tipo de error judicial. Porque el mecanismo de acudir a la vía de la responsabilidad civil del juez hace que se tengan que apuntar hacia dos direcciones distintas, que sin embargo prefieren los justiciables acudir a la responsabilidad civil del juez y no frente al proceso de responsabilidad civil por error judicial, frente a procesos penales y detenciones arbitrarias, por todas las dificultades que trae esa ley frente a la responsabilidad civil del juez, que si bien es cierto, en la etapa de ejecución va a haber una respuesta grande que responderse, que es qué parte le corresponde resarcir al juez y qué parte al Estado, puede ser un mecanismo más efectivo. Y tan solo se deberían limitar supuestos de caso fortuito, fuerza mayor, manteniéndose el dolo o culpa inexcusable del juez en su actuación judicial, que de ninguna manera afectaría a la independencia, porque estamos hablando de supuestos claros en los cuales el juez no realiza de manera correcta sus labores y sus funciones. Y ahora, para finalizar, este proceso derivado de un error judicial, derivado del error del juez en su labor que causa daño a ese litigante, podría también ser intentado contra un fiscal, contra un secretario. La respuesta sería afirmativa. ¿Por qué? Porque guarda relación a la actividad que realizan y la decisión se produce en esa actividad que se realiza. Teniéndose en cuenta que hay un plazo para interponer la demanda de 3 meses desde que esa resolución, la cual causa daño, tiene la calidad de ejecutoriada. Muy bien, en ese sentido, ¿cómo podría darse, para graficar mejor el aspecto relativo a un secretario? Les comento un caso que se dio en la actividad jurisdiccional que lo conocí. Se dio un secretario el cual va a realizar un lanzamiento, y en ese lanzamiento, un día antes de realizarse el lanzamiento, el secretario no tiene la diligencia de observar claramente las tiendas dentro de un centro comercial. Les digo que habían varias tiendas marcadas con números. No observa claramente las tiendas que se tienen que lanzar y se deja guiar porque un día antes el abogado de la parte demandante procedió a ponerle número a las tiendas para hacerse el desalojo con pintura, el lanzamiento de esas tiendas. Pero se da la eventualidad de que se lanza una tienda que no correspondía. En ese supuesto, ¿estaríamos hablando que existe un error judicial en su actividad de ese secretario? Es evidente que sí. Pero, en el supuesto caso de que el secretario no tuvo la diligencia de verificar de que las tiendas vayan acorde con lo que se encontraba en el expediente como mandato para el lanzamiento. En el supuesto que intervino el abogado, eso hace de que cualquier tipo de responsabilidad sea imputado a ese abogado al incurrir o llevar error al secretario, que tendría cierta responsabilidad. Hay que tener un supuesto en el cual podemos ver que también el secretario puede ser pasible de imputársele error judicial. Igual un fiscal en un dictamen, en algún tipo de actuación que realiza, también puede ser objeto de responsabilidad civil, porque esa norma es amplia y también la norma de la ley de la carrera fiscal establece responsabilidad. Y es un tema el cual deberá ser más atendido con el transcurso de los años por las dificultades y problemas que les he presentado. Con eso culmina la lección de hoy. Muchas gracias.